Buenas tardes para todos. Continuando con el estudio de las anemias, vamos a abordar ahora el estudio de las anemias macrocíticas. Vamos a hacer un repaso, como hemos hecho, de acuerdo a la clasificación morfológica. Primero hablamos de las anemias microcíticas, aquellas con un volumen corpuscular medio menor de 80, y ahora pasamos al otro extremo, aquellas que tienen un volumen corpuscular medio mayor de 100 femtolitros. Este valor también es arbitrario, pero sirve como punto de corte, y como primer concepto eh, es importante qué tan macrocítica sea una anemia, inclusive para pensar cuál puede ser su posible etiología. Con respecto a las anemias macrocíticas, hay que establecer en primera instancia, a partir de este dato del tamaño del eritrocito, una primera clasificación, que las anemias macrocíticas se dividen en dos grandes grupos, y esto tiene que ver con hallazgos característicos que se ven en el frótex de sangre periférica, pero que también vienen informados en el hemograma automatizado, y esto es la presencia de macrovalocitos de anisocitosis, que ustedes ya saben lo que es la diferencia del tamaño, la poiquilocitosis y los neutrófilos polisegmentados, que es el dato más característico. Estos elementos del frótex de sangre periférica hacen pensar que la anemia es macrocítica y además es megaloblástica. Cuanto más grandes sean los glóbulos rojos, es decir, cuanto mayor sea la macrocitosis, cuanto más esté por encima de 100, más chances va a haber de que esta anemia macrocítica sea megaloblástica. Inmediatamente establecido esta presunción diagnóstica, hay que pensar en sus tres causas fundamentales, que podríamos dividirlas o simplificarlas en dos: el déficit de vitamina B12 y el déficit de ácido fólico. Estas dos vitaminas tienen un valor importantísimo o una función importantísima en la síntesis del DNA, y su alteración, justamente por falta, es la que produce la alteración en la membrana del glóbulo rojo y en la síntesis del DNA, y eso hace que el glóbulo rojo sea más grande. Hay algunos fármacos que justamente intervienen con la síntesis del DNA, como la hidroxiurea, el metotrexato, la satioprima, la acidobudina, también de manera característica pueden producir anemia megaloblástica. En este caso, el antecedente de la ingesta del fármaco quita valor al diagnóstico diferencial o al estudio diagnóstico en estos casos. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene macrocitosis y no tiene estas características? Se dice que tiene una anemia macrocítica, pero no megaloblástica. Muchas afecciones pueden producirla, pero las más comunes son el alcoholismo, las hepatopatías crónicas, la reticulocitosis de cualquier etiología, que podríamos decir que en este caso no es una enfermedad, pero tienen que entender ustedes por qué la reticulocitosis puede producir macrocitosis. Y esto tiene que ver con una falsa medición. Ustedes saben que los reticulocitos tienen un tamaño mucho mayor del glóbulo rojo. Quiere decir que en presencia de muchos reticulocitos, los contadores automáticos que calculan de manera automática, valga la redundancia, el volumen corpuscular medio, dan un falso valor de volumen corpuscular medio. Por último, las mielodisplasias, que van a ver ustedes en la semana siguiente con la doctora Fernández, también pueden ser origen de anemias macrocíticas no megaloblásticas. Estableciendo esta primera consideración con respecto a los dos grandes grupos de las macrocitosis, megaloblásticas y no megaloblásticas, vamos a ver ahora cuándo uno tiene que sospechar que un paciente puede tener alguna de estas dos características. En primer lugar, lo que dijimos antes, la presencia de macrocitosis, es decir, un volumen corpuscular medio mayor de 100, y de macrovalocitos en sangre periférica, con o sin anemia. Fíjense que acá empieza la cosa a confundirse, porque estaban diciendo ustedes, ¿no estábamos hablando de anemias? Bueno, sí, a veces las macrocitosis tienen anemia leve o prácticamente no tienen anemia, pero uno tiene que sospechar que puede estar faltando la vitamina B12, el ácido fólico, cuando aparece este valor de la o esta alteración de la macrocitosis. La otra que les dije es el dato más importante de todos, es la presencia de los neutrófilos polisegmentados o hipersegmentados. Hay distintas definiciones, más de 5% con 5 lóbulos, o más de 1% con 6 lóbulos. Esto no tiene tanta importancia que se lo recuerden, pero sí recordar que cuando se informan neutrófilos polisegmentados, es muy importante pensar que puede estar
faltando alguno de estos dos factores. Otro dato muy, muy importante, a diferencia de otros tipos de anemia, la anemia por déficit de ácido fólico, de vitamina B12, puede cursar con alteración de las otras series, es decir, puede haber pancitopenia. ¿Qué quiere decir pancitopenia o tricitopenia? Cuando el paciente no solamente tiene anemia, sino que puede tener también leucopenia o trombocitopenia. Van a ver, lo vamos a ver cuando hablemos de las anemias normocíticas. En este grupo entran también la aplasia medular, pero fíjense, encontrar una pancitopenia puede plantear el diagnóstico diferencial entre algo tan grave como una aplasia medular o el simple déficit de vitamina B12 o de ácido fólico. ¿Qué otro elemento es fundamental tener en cuenta para sospechar la presencia sobre todo de vitamina B12? El hallazgo o la signosintomatología de síntomas neurológicos, o la aparición de signos o síntomas neurológicos. Algunos tan leves como pueden ser parestesias, debilidad muscular, hasta otros tan graves como deterioro cognitivo e inclusive demencia. Ustedes ya deben haber tenido clases y habrán visto que una de las causas de demencia reversible es el déficit de vitamina B12. Fíjense qué importante esto, teniendo en cuenta que además, si no se trata a tiempo, las alteraciones pueden quedar de por vida y pueden no tener restitución al íntegro. Por último, hay que tener en cuenta que esta alteración, el déficit de vitamina B12 y de ácido fólico, en general se da en algunas poblaciones especiales, especialmente en los adultos mayores, en los alcohólicos y en los pacientes con mala nutrición. Todos estos elementos hay que tenerlos en cuenta a la hora de sospechar frente a los signos inespecíficos o a veces específicos que produce la anemia, que están faltando algunos de estos dos factores. Esto es lo que yo les mencionaba antes, este es un neutrófilo polisegmentado, fíjense, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lóbulos, y estos son los macroovalocitos característicos de un frotis de sangre periférica en un paciente con anemia macrocítica megaloblástica. Para entender un poco más, es importante saber, ustedes tienen que saber dónde está o dónde puede estar el problema y por qué puede haber un problema, y esto tiene que ver con lo que hablábamos recién con el tema de la ingesta. ¿Dónde está la vitamina B12? ¿Dónde hay vitamina B12? En todos los productos de origen animal, todo lo que camina, dicen los libros, todo lo que camina tiene vitamina B12. En cambio, los folatos están fundamentalmente en los vegetales verdes, y los vegetales verdes crudos. Es importante que tengan en cuenta esto para empezar a entender quiénes pueden tener déficit de una vitamina o de la otra. El otro dato muy, muy importante es la relación entre los requerimientos diarios y los depósitos corporales. Si ustedes miran los requerimientos diarios de la vitamina B12, que son 6 a 9 microgramos, y los depósitos corporales, que son de 2 a 3 miligramos, ustedes van a entender con claridad que tienen que pasar mucho tiempo sin absolutamente nada de ingesta, para que estos depósitos se agoten y se ponga de manifiesto el déficit de vitamina B12. Por el contrario, la diferencia o la relación entre los requerimientos diarios de folatos y los depósitos corporales es mucho menor. ¿Qué quiere decir eso? Que no comer alimentos ricos en folatos durante poco tiempo puede llevar a su déficit. ¿Dónde se absorbe la vitamina B12? En el líquido interminal, vamos a hablar un poquito más de eso ahora, unida al factor intrínseco, y los folatos en el yeyuno. Entonces, recuerden, producto de origen animal, productos vegetales, vitamina B12 y ácido fólico, y esta relación que hace que sea muy improbable, muy poco probable que el déficit de vitamina B12 se deba a un déficit de la ingesta, teniendo en cuenta además que la vitamina B12 tiene un circuito enterohepático y eso hace que sea aún más difícil su déficit. Este es un poco lo que hablábamos recién de la vitamina B12. Es importante que lo recuerden, todo lo que se ingiere de la vitamina B12, acuérdense, producto de origen animal, llega al estómago donde se une con el factor intrínseco y luego de atravesar todo el intestino se absorbe en el ilion
terminal. Viendo este gráfico, ustedes pueden pensar dónde pueden estar los problemas. Un problema puede estar específicamente en la ingesta, ya dijimos que esto es menos probable. El problema puede estar en el estómago, propiamente dicho, o puede estar en el ilion terminal. Tengan en cuenta este gráfico para pensar y tener en cuenta las posibles causas de déficit de vitamina B12 que vamos a hablar a continuación. Miren, en primer lugar, la mala absorción. La mala absorción por déficit de factor intrínseco. Como vimos en el gráfico anterior, la vitamina B12 para poder ser absorbida tiene que unirse al factor intrínseco, y el factor intrínseco lo producen las células parietales del estómago. De manera que hay una enfermedad que se llama anemia perniciosa. La anemia perniciosa en realidad es una enfermedad del estómago, de etiología desconocida, en la cual hay una gastritis atrófica y hay déficit de producción de factor intrínseco. En general esta es una enfermedad inmunológica que se asocia a otras enfermedades inmunológicas, en estos síndromes poliglandulares, que ustedes seguramente deben conocer, y es una de las causas más comunes de déficit de vitamina B12. Fíjense que acá el problema no está en la ingesta, sino en que la vitamina B12 que se come normalmente no puede ser absorbida como corresponde. Puede ser que el problema esté en el niño terminal, la enfermedad celíaca, el esclerosis no tropical, la enfermedad de Crohn, los linfomas, y en este caso el problema está en el lugar de absorción de la vitamina B12 unida ya al factor intrínseco. Puede haber un mecanismo competitivo por disbacteriosis. Esto pasa en los síndromes de asa ciega y en la parasitosis, el parásito del pescado, que ustedes deben conocer, el Phyllobotribulatum, por un mecanismo competitivo, puede hacer que no haya una cantidad suficiente de vitamina B12 que llegue al ilion terminal para ser absorbida. Y fíjense que en último lugar figura aquí la deficiencia en la ingesta. ¿Quién tiene déficit en la ingesta? Bueno, los vegetarianos estrictos, los veganos, que no comen absolutamente nada de ningún producto de origen animal. Estas personas que conocen muy bien que este déficit es posible, están muy alertados y en general lo que hacen es ingerir la vitamina B en forma exógena en comprimidos. Insisto que es raro, tiene que ser un vegetarianismo estricto, los veganos, eso existe y hoy cada día es más frecuente, de manera que tienen que tenerlo en cuenta como una posibilidad diagnóstica. Y después figuran otras causas que son más raras, pero son más comunes en cuanto a prevalencia, que es la ingesta crónica de antiácidos, que esto es algo bastante común. La metformina, por un mecanismo no del todo conocido, también interviene con la absorción de la vitamina B12 y la producción de factor intrínseco. La infección por HIV y la infección por Helicobacter pylori, todas estas cosas pueden producir una alteración en la generación de factor intrínseco y la subsecuente absorción de la vitamina B12 en el ilion terminal. Así que esto es más o menos las causas, un repaso de las causas que pueden producir el déficit de vitamina B12. ¿Qué pasa con los folatos? Acá es al revés, acá la causa más común es el déficit en la ingesta, y tiene que ver con los vegetales verdes. Tendrán que pensar ustedes qué personas tienen déficit de vegetales verdes, y aquí en general son los dos extremos de la vida. Muchas veces los niños, los adolescentes o los ancianos, el famoso té con tostadas, que comen té con tostadas y nunca comen un vegetal verde por otros motivos, porque les caen mal o porque les producen síntomas gastrointestinales, no comen vegetales verdes crudos, y el déficit de la ingesta por esa escasa relación entre los requerimientos diarios y los depósitos corporales, puede hacer que lleve a un déficit. El alcoholismo es una causa muy común de déficit de ácido fólico. En este caso es mixto el problema, no solamente que los alcohólicos en general tienen menos ingesta calórica y de vegetales verdes, sino que hay también una alteración metabólica, como dice aquí,
porque hay menores depósitos hepáticos y mayor excreción urinaria. El aumento de los requerimientos. Aquí volvemos a las poblaciones más vulnerables, en las que hay mayor requerimiento. El embarazo, la infancia, y introduzco otro dato importante que son las anemias hemolíticas. Yo les mencioné las anemias hemolíticas, les dije que las anemias hemolíticas son raras, pero que existen hemólisis crónicas, y las anemias hemolíticas crónicas lo que hacen es un aumento del requerimiento del ácido fólico, y puede hacer que estos pacientes tengan déficit de ácido fólico por este aumento tan exagerado de la eritropoyesis debido a una hemólisis crónica. Esto se ve, lo vimos cuando hablamos del diagnóstico diferencial de las anemias microcíticas. Me dirán, pero bueno, ¿qué tiene que ver? Estamos hablando de una anemia macrocítica. Sí, bueno, pero los pacientes que tienen una talasemia, que es una anemia hipocrómica y microcítica, tienen una hemólisis crónica, tienen una eritropoyesis ineficaz, y estos pacientes tienen un alto requerimiento de vitamina B12 que puede hacer que haya un déficit. ¿Qué otra cosa puede producir? Bueno, lo hablamos al principio, la ingesta de drogas antifólicas que intervienen o inhiben la hidroforato reductasa, que es imprescindible para la síntesis del ácido fólico, la trimetoprima, la pirimetamina, el metotrexato y la fenileantoína. En estos casos, como dije antes, el antecedente de la ingesta del fármaco hace que el diagnóstico diferencial muchas veces no sea necesario. En último lugar, fíjense qué diferencia con la vitamina B12, en último lugar está la mala absorción. La mala absorción es una causa muy poco frecuente de déficit de folatos. Siempre pensar más vale en un problema en la ingesta. ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿O en qué se basa el diagnóstico de las anemias macrocíticas, megaloblásticas o no megaloblásticas? Bueno, como siempre, por los antecedentes, las manifestaciones clínicas, algunos datos del examen físico, y, como en todas las anemias, el diagnóstico se confirma por los exámenes complementarios. ¿Qué importancia tienen los antecedentes? Bueno, la edad nos orientará, según el grupo etario del paciente, en pensar en alguna u otra de las múltiples causas que les mencioné hasta ahora de déficit de vitamina B12 o de ácido fólico. Pensando que en los ancianos las dos pueden estar, pero más importante que la edad es la dieta, y esto sí tiene muchísimo que ver, teniendo en cuenta qué come la persona y qué no come la persona, y eso a ustedes los va a orientar con mucha claridad sobre la posible causa de déficit. Las manifestaciones gastrointestinales son muy comunes, acuérdense que el epitelio intestinal, igual que la hematopoiesis o los elementos de la sangre, tienen un rápido recambio, es decir, que cuando faltan dos elementos tan importantes para la síntesis del DNA, otras series, además de la serie roja, o además de las células de la sangre, como son las células del aparato digestivo, se alteran, y por eso son tan comunes las manifestaciones gastrointestinales, la dispepsia, la esteatorrea y la diarrea, en quien tienen déficit de alguno de estos dos factores. Desde luego, los antecedentes, la ingesta de fármacos, ya se los mencioné, y de alcohol, les dará a ustedes una orientación de qué es lo que puede tener, de que el paciente puede tener esta anemia macrocítica megaloblástica o no megaloblástica asociada, y la presencia de otras enfermedades autoinmunes, por lo que les mencioné, de la anemia perniciosa, esta enfermedad autoinmune en la cual hay anticuerpos contra las células parietales del estómago, que se asocia con otras enfermedades inmunológicas. Vamos a hablar de una cosa que es muy importante, que tiene que ver con el examen físico y sobre todo con la presencia de algunas manifestaciones clínicas. Las generales no son tan importantes porque son las habituales de cualquier tipo de anemia. Las gastrointestinales son muy comunes en las anemias macrocíticas megaloblásticas, pero también aparecen en las anemias ferropénicas, de manera que no tienen tanto valor de específico, tanto valor predictivo. El dato muy importante que ustedes no deben olvidar es la presencia de alteraciones neurológicas, que se ven específicamente en el déficit de vitamina B12, y que son las más riesgosas, las más peligrosas, las que pueden
formar parte del debut de la enfermedad, o aparecer cuando la anemia ya está instalada, pero a veces antes de que aún aparezca la anemia. Y como ya les dije antes, estos síntomas pueden ser muy benignos, como simplemente parestesia, trastornos en la marcha, debilidad muscular, hasta cosas mucho más graves como la demencia. Acá figura un elemento, lo que se llama mielosis funicular o degeneración combinada subaguda, que es la afectación de los cordones posteriores y laterales, por eso se llama degeneración combinada subaguda, que da de manera característica alteraciones de la propiocepción y también alteraciones en la vía motora. Fíjense la cantidad de manifestaciones clínicas y hallazgos del examen físico que puede tener un paciente que tiene déficit de vitamina B12 de ácido fólico. Muchas verán ustedes que son muy inespecíficas, la debilidad, el cansancio, pero también otras que son más importantes como la impotencia, la infertilidad. Fíjense que aparecen trastornos neurológicos, como cambios en el carácter, las parestesias, y hallazgos del examen físico, algunas que son inespecíficas, la palidez, bueno, la taquicardia, eso, la anemia tendría que ser muy importante, la ataxia y las alteraciones de la sensibilidad. En este gráfico que está acá, quiero que recuerden específicamente las alteraciones que tienen que ver con el sistema nervioso central. Fíjense que dice alteración del estado mental, defectos cognitivos, demencia, la mielopatía, la degeneración combinada subaguda, la aparición de parestesia, la aparición de debilidad muscular, el compromiso de la médula ósea. Acuérdense que los pacientes pueden tener no solamente anemia, sino que pueden tener leucopenia y trombocitopenia, y los pacientes pueden tener también infertilidad y otras alteraciones del laboratorio. Como suele suceder, ustedes con lo que se van a encontrar es con un hemograma, y esto es llevarlos a la práctica y a la realidad. Fíjense, este paciente tiene una hemoglobina de 13, está justo ahí en el límite. Ustedes dirían, ¿tiene anemia o no tiene anemia? Si es una mujer no tendría anemia, si es un hombre está justo ahí en el límite, pero sin embargo, miren el volumen corpuscular que tiene, 116. Muy probablemente este hallazgo, con o sin síntomas, sea el que dispare todo el diagnóstico diferencial o el estudio requerido frente a este hallazgo, para ver si el paciente tiene una anemia macrocítica, megaloblástica o no. Miren qué informa el mismo estudio automatizado. Dice que tiene anisocitosis, macrocitosis, policromatofilia, punteado basófilo, ovalocitos, y abajo dice neutrófilos polisegmentados. Entonces, la presencia de los macrovalocitos, podría haber también macroplaquetas, y este volumen corpuscular medio de 116, muy alto, a ustedes ya les tiene que hacer sospechar que estamos frente a un paciente que tiene una anemia macrocítica megaloblástica. En este paciente en particular, fíjense que no tiene alteración de los glóbulos blancos, no tiene leucopenia y tampoco tiene trombocitopenia, tiene un recuento plaquetario que es normal. ¿Cómo se confirma entonces el estudio, cómo se confirma el diagnóstico del tipo de anemia que tiene el paciente macrocítica? Bueno, primero, frente a la macrocitosis, ver que no haya pancitopenia. Y en segundo lugar, inmediatamente, si el paciente tiene estas características de rasgos megaloblásticos, que ya mencioné en varias oportunidades, inmediatamente pedir la determinación de vitamina B12 y de ácido fólico. Hay que pedir ambas. Muchas veces, si uno pide solamente el ácido fólico y trata un déficit de ácido fólico, probablemente se corrija la anemia, pero si el paciente tenía asociado un déficit de vitamina B12, no solamente no se van a mejorar los síntomas que pueden aparecer, sino que pueden empeorar, de manera que siempre hay que pedirlo juntos. Y fíjense que el diagnóstico es muy directo. Aquí antes se hacía el test de Schilling, para ver si la vitamina B12 se absorbía bien o no. Eso hoy en día ya no se hace, directamente se pide una determinación de vitamina B12 y de ácido fólico, y acuérdense de pedir ambas, aunque ustedes tengan una fuerte sospecha de que pueda ser una o la otra.
Si ustedes creen que el paciente lo que tiene es una anemia perniciosa, un déficit de vitamina B12 por alteración en la absorción, pueden pedir también los anticuerpos anticélulas parietales y antifactor intrínseco, que no están siempre presentes, pero en el 70% de los casos pueden aparecer y eso ayudar al diagnóstico, a apoyar el diagnóstico de que el paciente tiene un déficit de vitamina B12 por alteración de la mucosa gástrica. La homocisteína está aumentada en los dos, tanto en el déficit de ácido fólico como en el de vitamina B12. En realidad se pide cuando hay dudas, cuando los valores son límites. Y el estudio de la médula ósea no es necesario, únicamente es necesario cuando, y eso estaba al principio de todo, y ahora vamos a volver sobre eso, cuando uno pensó que el paciente podría tener un déficit de vitamina B12, inclusive encontró valores que estaban bajos, lo trató y el paciente no mejoró. Y entonces una anemia macrocítica, sobre todo no megaloblástica, puede ser una manifestación de una mielodisplasia, es decir, de un problema en la médula ósea. Solamente en estos casos es necesario el estudio de la médula ósea. En el resto, el diagnóstico se hace simplemente a través de todo lo que les dije, de los exámenes complementarios, de los antecedentes, y a través de la determinación de los dos factores, la vitamina B12 y el ácido fólico. ¿Para qué la endoscopía digestiva alta? Bueno, si ustedes tenían una fuerte sospecha de que el paciente tenía una anemia perniciosa, es decir, una gastritis atrófica por anticuerpos contra las células parietales, la única manera de confirmarlo es hacer una endoscopía digestiva alta y hacer una biopsia de intestino, una biopsia de estómago, y eso va a confirmar el diagnóstico. Lo que se dice con estos pacientes portadores de una anemia perniciosa es que tienen más chances de desarrollar cánceres gástricos, de manera que no solamente hay que hacer el estudio para confirmar el diagnóstico de anemia perniciosa, sino para evaluar que no desarrollen una neoplasia a posteriori. Este algoritmo es como una especie de síntesis, fíjense, de las anemias macrocíticas, partiendo de un volumen corpuscular medio mayor de 100, uno lo primero que debiera hacer es pedir un frote de sangre periférica. Si no aparecen los rasgos megaloblásticos, hay que pedir reticulocitos. Si el paciente tiene los reticulocitos altos, esto es típico de las anemias regenerativas que se ven en las hemólisis y en los sangrados. Entonces, esto es una falsa macrocitosis. Si en cambio los reticulocitos están normales, lo más probable es que el paciente tenga alcoholismo, tenga una hepatopatía crónica o tenga una mielodisplasia. Si el paciente tiene un volumen corpuscular medio mayor de 100 y un frotis de sangre periférica con los rasgos que ya les mencioné, megaloblásticos, inmediatamente hay que pedir la determinación de estos dos factores. Si la vitamina B12 es la que está baja, casi seguro el problema es la malabsorción, en último lugar el déficit de la ingesta. En cambio, si lo que está bajo son los folatos, lo más probable es que el problema esté en la ingesta. Acuérdense el mecanismo mixto en el alcoholismo, y también los fármacos, y en última instancia la mala absorción. Esto entonces es un algoritmo de síntesis que les va a resultar útil. Vamos a hacer una síntesis conceptual. Acuérdense que es más común la macrocitosis que la anemia megaloblástica. Van a haber muchos pacientes con macrocitosis, tendrán la obligación de descartar que no tengan una anemia megaloblástica, pero es más probable que encuentren esto por hepatopatía crónica o por alcoholismo. Recuerden, por favor, que la anemia megaloblástica puede cursar con tricitopenia o pancitopenia. También que la causa más común de déficit de vitamina B12 es la mala absorción, y en cambio del ácido fólico es la falta de la ingesta, y que el diagnóstico se confirma con la determinación de estos dos elementos. Es bastante sencillo y eso desde luego va a guiar la terapéutica específica. Este es un dato que no tienen que olvidarse, que el déficit de vitamina B12 puede producir trastornos neurológicos, inclusive sin haber anemia, de manera que esto es un dato que no tienen que olvidar y tener siempre presente para hacer el diagnóstico y establecer
la terapéutica correspondiente. Y, ya se los mencioné, estos son casos raros, y aquí es cuando muchas veces hay que recurrir al hematólogo. Uno pensó que el paciente tenía un déficit de vitamina B12, o de hecho lo tenía, o encontró valores límite, hizo la reposición correspondiente, sin embargo el paciente no mejora. En estos casos hay que sospechar que el paciente pueda tener una mielodisplasia y requerirá la participación del hematólogo y el estudio de la médula ósea. Con esto completamos las anemias macrocíticas, así que me despido de ustedes. Gracias por su atención.